Bien, nos dedicamos entonces al estudio del hiperboloide de una hoja, porque también existe el hiperboloide de dos hojas, que lo vamos a ver más tarde. Hiperboloide de una hoja, ¿no? Bien, ahí me agarra el foco de luz, como ya me pasaba el cuatrimestre pasado con esto. Bueno, ¿cómo distinguir? El hiperboloide de una hoja tiene sus tres variables cuadráticas, pero una de ellas es negativa, ¿no? Vamos, por ejemplo, a proponernos una ecuación de un hiperboloide, Profe, ¿sí? disculpe, creo que hay gente esperando. Bien, ahí me fijo. Menos z cuadrado sobre 25 igual a 1. A ver, Profe, ¿puedes subir un poquitito la cámara? Apenita. sí, porque se corta. Ahí, a ver. Y le agarra. Ahí. A ver. Sí, pasa que Sí, ahí se ve mejor. me da justo la luz, así que No, pero ahí está bien. hay que Se ve, profe, igual el pizarrón, así que no pasa nada. Se entiende, profe. más o menos se deduce, pero bueno, hay que tener cuidado con eso. De una hoja, sería para salirnos del foco de la luz. Bueno, dijimos que la característica de la ecuación de esta cuádrica es que todas sus variables son cuadráticas, pero dos son positivas y una negativa. ¿Qué pasa con las trazas de esta cuádrica? ¿Y por qué esto del hiperboloide, pero de una hoja? Por ejemplo, cuando yo hago el x igual a 0 y leo esta ecuación en dos variables, esa ecuación, ¿qué cónica es? Una hipérbola. Hipérbola, profe. Hipérbola. ¿Qué tiene como eje imaginario al eje z? ¿Verdad? Porque era el que tenía el signo negativo en la cónica hipérbola, el eje imaginario era el que tenía el signo negativo. Cuando hacemos la traza con i igual a 0, que me queda esta otra ecuación, también sigue siendo su traza una hipérbola, y también la hipérbola tiene como eje imaginario al eje z. ¿Qué significaba en una hipérbola como cónica tener el eje imaginario? Era ese eje al cual rodeaba, ¿no? Al cual abrazaba, porque yo les contaba el otro día que a mí no me gusta decir esto de que es el que no corta, porque si está desplazada sí lo corta al eje imaginario. Pero con ese eje imaginario seguramente el dibujo tiene un eje paralelo a ese, en este caso el z, ¿no es cierto? Tiene un eje paralelo a ese, que es el imaginario, que hace de eje de simetría, que está por el medio del dibujo de la cuádrica en este caso. Entonces, en ambas trazas, cuando hicimos el x igual a 0 y el y igual a 0, en ambos casos nos quedó hipérbola, donde su eje imaginario es el mismo y es el eje z. ¿Qué pasa cuando hacemos el z igual a 0? Bueno, aquí me puede aparecer, como ahora, la ecuación de una elipse, o también me podría aparecer la ecuación de una circunferencia si esa elipse tuviera los dos semiejes del mismo valor, ¿no? Si hubiera sido 9 y 9, me estaría quedando circunferencia. Bien, pero esa traza de z igual 0, que en realidad es la intersección con un plano que sería perpendicular al dibujo, ¿no es cierto? Bueno, lo que me está mostrando esa traza es, mirándolo de arriba, si este dibujo, si esta cuádrica tiene un dibujo achatado, ovalado, en el caso que me quede una elipse, o si me quedó una circunferencia, es un dibujo más redondito, digamos, un dibujo simétrico. La formita del hiperboloide de una hoja es esta que se muestra acá, a ver dónde lo muestro mejor ahí. Bueno, esto que está acá es borrador, así que no se mira. La forma de esta cuádrica es ese dibujo, eso que parece como un florerito, que no tiene ni base ni techo, ¿no es cierto? Porque esas ramas de la hipérbola siguen creciendo infinitamente. Pero fíjense que
acá, por ejemplo, ahí nos mostraría lo que pasa con una traza z igual 0, que puede darme un formato ovalado como elipse, o puede darme una circunferencia cuando ese dibujo sea más redondeado, más gordito. ¿Bien? Pero igualmente sigue siendo, en cualquiera de los dos casos, sigue siendo hiperboloide de una hoja. Para dibujarlo, siempre conviene que el eje que tiene alguna característica distinta, a veces se van a encontrar, por ejemplo, como en este caso, hay dos positivos y un negativo. Bueno, el negativo es el que tiene algo distinto. Me puede pasar a tener dos negativos y un positivo. Entonces el positivo es el distinto. O me puede pasar a tener dos cuadráticos y un lineal. El lineal es el distinto. Bueno, esos que tienen una característica distinta, conviene, como sugerencia, ponerlos en vertical. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, profe, te iba a decir que hay alumnos que están esperando que acepte. Porque algunos se salieron sin querer y hay otros esperando. Ajá, ahí puse aquí todo. Sí, ahí están entrando, sí, bien. Clase estás. No aceptamos. ¿Cómo? Perdón, no te seguí la pregunta. No, profe, pasa que entran con el micrófono activado y Con el micrófono activado, está bien. Estábamos diciendo entonces que si hay alguno de los ejes que tiene alguna característica distinta al resto, a ese conviene ponerlo vertical. Cuando nosotros aprendimos a graficar en R3, que esto era álgebra de geometría 1, bueno, yo a mis alumnos les comento que uno es la disposición de los tres ejes, no es única, no es que siempre va a tener que estar el X a la derecha, el Y para arriba y el Z el que sobresale afuera, ¿no es cierto? Profe, Esa posición la podemos elegir, sí. una consulta. Usted cuando dice que tiene alguna particularidad el eje que tenemos que elegir para que quede vertical, ¿qué particularidad tendríamos que ver? O sea, ¿cuál sería la particularidad? Por ejemplo, en este caso vos tenés dos en positivo y uno en negativo. Ese es el que tiene algo distinto. Te El puede negativo. que tengas dos negativos y uno positivo. El distinto es el positivo. O te puede Ajá. ocurrir dos cuadráticos y un lineal. El distinto es el lineal. ¿Sí? Entonces, cuando Sí, hay sí. que tiene algo distinto a los otros dos, a veces viene ponerlo para arriba, que se suele ver el dibujo mejor. Igual, dibujar los cuádricos, bueno, no es sencillo porque es R3, ¿cierto? Pero bueno, yo les decía en álgebra y geometría 1 que cuando uno tiene que disponer estos tres ejes, no necesariamente tengo que pensar que el X es este, el Y es este y el Z es el que sale afuera. Lo que sí debo mantener es el orden de la terna. Pero, por ejemplo, puedo empezar poniendo el X acá, el Y acá y el Z acá, porque mantuve el orden de la terna y eso es válido. O también puedo empezar con X acá, Y acá y Z acá, que va a ser, por ejemplo, la distribución que nos va a convenir mejor para este hiperboloide que tenemos ahora acá. Porque dijimos que el Z era el que tenía una característica distinta. ¿Bien? Ahora, tratemos de imaginarlo al dibujo. Primero que uno lee la ecuación, detecta qué cuádrica es y tiene que saber cuál es la forma de esta cuádrica, ¿no? Y la forma de este hiperboloide, la que yo les mostraba recién, es como un florerito. ¿Bien? Bueno, y que va a tener a este como el eje vertical. ¿Qué pasaba entonces si hacíamos el X igual 0? Dijimos, nos está quedando en el plano IZ, nos está quedando hipérbola, que tiene como eje imaginario a Z. ¿Sí? Entonces, si yo miro el plano IZ y me olvidara del otro que está acá afuera, estaría teniendo una hipérbola que hace esta forma, así y así, porque tiene de eje imaginario al Z, ¿verdad? Cuando hicimos la traza con I igual 0, que también me dio hipérbola en el plano XZ, también me dio hipérbola y también el imaginario era Z, ¿cuáles son esas hipérbolas? Ahora tenemos que pensar en el XZ, que es esta pared del costado,
Entonces, en esta pared del costado también hay hipérbolas por delante y por detrás que tienen como imaginario al Z. Entonces, ese eje Z me va a quedar al medio de mi dibujo y los costados de mi dibujo van a ser estas hipérbolas que le dan esta forma redondeada, ¿no? Entonces yo puedo bosquejar a mi hiperboloide más o menos de esta manera. ¿Bien? Ahora, los planos Z igual a constante, por ejemplo, imaginemos un plano Z igual a 3, ¿cuál va a ser el efecto en mi dibujo? Va a ser un plano Z igual a 3 que va a estar acá a la altura de la tercera unidad de Z, y si yo ponía acá un Z igual a 3, lo que me estaba quedando era elipse. ¿Cómo se ve esa traza? ¿Cómo se ve gráficamente? Bueno, es esta elipse, la que yo estoy viendo con el plano Z igual a 3. Lo mismo lo puedo cortar abajo con un plano Z igual a menos 3, por ejemplo, y entonces le estaría dando final al dibujo, ¿no? Aquí abajo, digamos, donde el eje Z estaría prolongándose hacia abajo, y acá estaría yo a la altura del plano Z igual a menos 3. Profe, Sí, y en caso de haber tenido, en vez de 4 en el denominador, un 9 también, ¿qué pasaría? ¿Que se vería una circunferencia? claro. Este dibujito, en vez de quedarte ovalado, achatado, sería un florerito, pero gordito, digamos, donde cuando yo lo corto acá, esto me estaría quedando redondito. No ovalado, sino redondito, circunferencia. Perfecto. ¿Sí? O sea, que profe, que en ese caso sería cuando Z fuera 0, ¿no? Que Claro. fuera circunferencia. Cuando Z es 0, vos tenés el corte a esta altura. Acá tenés la circunferencia, la que está en el piso, en el plano XY. Circunferencia o elipse, en este caso elipse. Claro, elipse, bueno, porque depende de lo que... Si Z es un Dependiendo de cero, lo que Porque A y den. B son diferentes ahí. ¿cómo? Claro, depende del semieje. Depende del semieje, cómo esté el semieje. Los semiejes de... De estos dos. Ah. O sea, si Z de acá es un 0, ya estos dos están fijos ahí, son elipse. En otra ecuación, si hubiéramos tenido el A y el B iguales, ahí me estaría dando para todos los Z constantes, me estaría dando circunferencias y el hiperboloide no estaría achatado, sería gordito, redondeadito, y cada vez que lo corto con planos así horizontales, paralelos al piso, al XY, cada vez que lo corte me estaría dando circunferencias a distintas alturas. Profe, Sí. pero te daría circunferencia en el caso de que el denominador de I fuera 9 y Z fuera 0. No, si el denominador de I fuera 9, cualquier Z te está dando circunferencia. Ya, vamos a escribirlo. X cuadrado sobre 9 más Y cuadrado sobre 9 menos Z cuadrado sobre 25. Cada vez que yo acá ponga un Z con un valor cualquiera, Menos el 5. va a tomar en un número, Ah, este sí. número va a ir acá, pero como estos dos son iguales, este denominador común va a ir multiplicando al otro lado y me termina quedando circunferencia, siempre, en todo momento. El dibujito sería distinto, porque sería bien redondito y acá sale el florerito así, ¿no es cierto? Pero esto acá bien redondito, no ovalado como me está saliendo este. ¿Se entiende? Y si Z igual a 0, sí, ¿qué pasa ahí? En este caso te da circunferencia. Y en este caso te da elipse, que es esta traza, la que hemos marcado acá en el piso, en el plano XY. Cuando Z es igual a 0, significa que estoy trabajando acá a nivel del piso. Estoy en el plano XY. Cuando Z sube de valor, como fue el valor Z igual a 3, significa un plano paralelo al XY, pero que está levantándose. Lo está cortando al dibujo a la altura de 3 unidades para arriba. Al dibujo del hiperboloide, quiero decir, ¿no? Claro, solamente- o sea... No, habla.
Ahí solamente puede haber un caso de circunferencia cuando z igual a 0, porque o sea, es una sola vez, ¿no? Que es cuando da en medio, ¿no? No. Si estos dos denominadores son distintos, como es la primera ecuación, acá nunca me va a aparecer circunferencia. Aunque el z valga 0, nunca me va a aparecer circunferencia, porque si z fuera 0, esto es un 0, va para allá, esto se fue, va para allá, y me queda una elipse. ¿Sí? ¿Nos cambia la ecuación o no? Cualquier otra cosa, acá me va a aparecer un número. Por ejemplo, imaginemos z igual a 5. Voy a tener 25 sobre 25, voy a tener 1. Pero este menos 1 se va a ir para allá, 1 más 1, 2. Es elipse, igual. Después tendré que dividir por 2 para que acá me haga un 1. Y esto me va a cambiar, pero sigue siendo elipse. En esta ecuación. Cuando vamos a esta otra ecuación, donde teníamos al A y al B iguales, cada vez que yo le pongo un número a z, ahí me va a dar siempre circunferencias. A cualquier altura me va a dar circunferencias. Cuando z valga un 0, esto es 0, pero este 9 va a ser un común denominador, entonces va a pasar al otro lado y va a ser el radio al cuadrado. Y cuando z valga otra cosa, lo mismo. Esto va allá, se sumará, pero como esto sigue siendo común denominador, pasa multiplicando y sigue siendo circunferencia. Quiero decir, si el A y el B son iguales, sea cual sea el valor que le pongamos a z, la traza, la intersección va a ser siempre circunferencia. Y si estos dos son distintos, la traza va a ser siempre elipse. No tiene que ver con que z sea 0 o no sea 0. Tiene que ver con el formato que adopta este hiperboloide, ¿no? En un caso voy a tener un florerito, pero achatado, que cada vez que lo corte de manera horizontal lo que voy a ver yo son óvalos acá arriba, o si este florerito es un florerito mejor, más simétrico, digamos, más gordito, y entonces cuando yo lo corto veo redondo, veo circunferencia, arriba o abajo, ¿no? Y siempre sería sobre la base, digamos, la circunferencia en el gráfico, sería sobre la base de x e y, cuando sean... ¿No? Eso si va son... a depender de qué valor... No necesariamente. Depende del valor de z. Cero vos estás trabajando acá en el piso, pero cuando z subió de valores o bajó de valores, vos estás cortando el dibujo más arriba o más abajo. Claro, o sea, puede variar. Muestra z igual a 3, es un planito que levantó 3 unidades desde el piso y fue a intersectarse con este hiperboloide, y esto que veo acá es la traza que me queda, que es eso, este óvalo que les digo, que si uno lo mira de arriba. Lo mismo puedo hacerlo más abajo. ¿Sí? Profe, cambiando un cachito, ¿y te puede dar un punto la ecuación? Cuando es 0 o no. O sea, no una variable, sino la ecuación cuando es igualada a 0. La intersección con algún plano, no. No, porque no hay forma que te dé un punto. Vos podés, por ejemplo, intersectar con planos oblicuos así, pero también siempre vas a tener... Claro, sí, te va a dar. En el Profe. punto 5 del TP1 Sí. había que darle un valor a la variable x, me parece, para que te dé un punto. Por eso preguntaba. Pero por ahí, no sé, no todas las veces se puede, capaz, ¿no? Hay que ver qué dice el ejercicio Claro. 5, con qué condiciones está. Me parece que no era un hiperboloide igual, profe. Claro, Me parece que... porque, qué sé yo, hay algunas cuádricas en las que la intersección puede ser un punto, como veíamos el otro día la esfera, los elipsoides. Esta, por ejemplo, si la intersecto con planos, no, puntos no me va a dar. Rectas te daría, ¿no? No, hipérbola. Es un hiperboloide de 2 hojas, profe, el del Claro, punto 5 que si le digo yo. 2 hojas, ahí Sí, puede dar un punto. es un punto, y también podemos tener vacío, que acá no vamos a tener vacíos nunca, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si uno intersecta este hiperboloide con un plano paralelo al XZ? Sería un I igual a algo.
¿no? Un y igual a constante, un paralelo al xz, que sería así el plano que lo estaría cortando. Bueno, ahí lo que yo vería serían dos hipérbolas, ¿cierto? Una rama adelante y la otra rama atrás. Es lo mismo si yo lo cortara con planos paralelos al IZ, que sería x igual a algo, estaría viendo, o sea, si yo lo intersecto con un plano acá como paralelo al IZ, lo corto acá así, también estaría viendo hipérbolas con una rama a la derecha y una rama a la izquierda. ¿Cómo saberlo a eso? Bueno, hay que imaginarlo, ¿no? Y los ayudaría mucho si ustedes se ponen a dibujar en el GeoGebra, que yo les decía el otro día. Pero, por ejemplo, algebraicamente, si yo lo intersecto con un plano, con x igual a 2, no sé, pero ese plano x igual a 2 es un paralelo al plano IZ, que es la pared de atrás, ¿no es cierto? Esta es la pared de atrás, este es el IZ. Si yo traigo ese plano un poquito más adelante y quiero cortar con este dibujo, por ejemplo a la altura de x igual a 2, lo que tengo que hacer es reemplazar acá el x por un 2, y esto me quedó un número. Esto es un 4/9, ¿no? Entonces va a ir restando allá 1 menos 4/9, acá me va a quedar 5/9. Pero tendré que hacer la forma para que acá haya un 1, ¿no es cierto? Y me van a cambiar estos numeritos, perdón, estos dos numeritos de acá, pero esta parte de acá de la ecuación va a seguir siendo hipérbola. O sea, cuando intersecto con x igual a algo, voy a ver siempre hipérbolas. Lo mismo con y igual a algo, también voy a ver siempre hipérbolas, ¿no? Porque esto se va a ir para allá, y acá esta ecuación me va a quedar una hipérbola. Profe, pero es según si se encuentra en el centro, ¿no? Su hiperboloide. Porque si no, capaz que no lo llega a cortar. Claro, si el hiperboloide está corrido, bueno, capaz que puede haber algunos valores que nos dé vacío, como el otro día nos daba con la esfera. Sí, sí. Profe, creo que hay gente tratando de entrar todavía. A ver, ahí vamos, ahí le estamos dando a admitir. Bueno, Y para esta es la... Profe, para graficarlo, en el caso de que sea la traza de z igual 0 una esfera, ¿tenemos que sacar el radio y ahí graficarlo? No, bueno, sí querés hacer un gráfico más, bueno, más prolijito, pero, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si yo le doy z igual 0 y lo que veo es una elipse, bueno, pero tengo los datos de la elipse, porque tengo el eje, en x tengo 3 y en y tengo 2. Entonces, acá en x tendría que marcar el 3 y en y el 2, y esa sería la elipse del plano del piso, digamos, del z igual 0. Y a partir de ahí, bueno, uno le da una apertura más o menos. Nosotros acá, en esta materia, no es que nos interesa tanto el detalle en sí, porque eso se lo dejamos más a la parte de representación gráfica, cuando ustedes ven bueno, la geometría y eso que ven en esa materia. Nosotros lo que queremos es el bosquejo. O sea, acá la idea es que ustedes lean la ecuación, detecten qué es, le puedan encontrar las trazas para decirlo. Si x es 0, me da hipérbola con eje imaginario en y. Si el y es 0, también hipérbola y también el eje imaginario en y, ¿no es cierto? O sea, en eso guíense cómo está desarrollado acá en el apunte, ¿ven? Que justamente está mostrado que uno cuando va dándole valores ceros a las variables, va encontrando estas, las hipérbolas, las elipses o circunferencias, si fuera, y después cierran con el dibujito global, que sería esto, ¿no? Un dibujo bien hecho, así con el GeoGebra, por ejemplo, es esto. ¿No? Este es un hiperboloide de una hoja y está mostrado acá con los cortes, con sus trazas. ¿Ven? Acá está mostrado que si lo corto con planos, por ejemplo, verticales, voy a estar viendo hipérbolas con ramas adelante o atrás, o a derecha e izquierda, según sea el caso. Y si lo corto acá con planos horizontales, lo que estaré viendo son elipses, óvalos. ¿No? O circunferencia, depende. profe, En otro caso, circunferencia, sí, escucho. no veo la ecuación, pero ¿qué pasa si x es igual a 3 ahí? Y después pasás restando y te queda 0.
igualado a 0 eso. Y el X es 3, dijimos, que estamos acá. El X es 3 y esto me queda en 0, acá me están quedando dos rectas en realidad. Claro, porque me queda y cuadrado sobre 4 igual a z cuadrado sobre 25. Claro, ahora sí. Y ahí me estarían quedando dos rectas, que serían para el X igual 3. Claro, sería justo el plano acá que pasa por este punto 3, ahí. Claro, verticalmente ahí, ¿sería? Claro. Bien. Gracias, profe. Bueno, Profe, ahora ese caso no lo entendí mucho. ¿Puede profundizar un poco? El de X igual a 3. si acá yo pongo un 3, esto me queda 9 sobre 9, me queda 1, y cuando lo paso allá, me queda igualado a 0. Claro. ¿No? Bueno, pero entonces tengo y cuadrado sobre 4 menos z cuadrado sobre 25 igualado a 0, a este lo mando para allá, y cuadrado sobre 4 igual z cuadrado sobre 25. Ah, claro, claro, Ahí claro. me van a Listo. quedar dos Gracias. rectas. Claro. Bueno, vamos al hiperboloide de 2 hojas ahora. Vamos acá, de 2 hojas. Esto se está quedando sin escribir. Ahora, ¿cuál es la ecuación? ¿Cuál es lo distintivo del hiperboloide de 2 hojas y cómo lo vamos a reconocer? El hiperboloide tiene sus variables todas al cuadrado, pero tiene dos negativas. Por ejemplo, un x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 9 menos z cuadrado sobre 25 igualado a 1. ¿No? Bueno, acá están las tres cuadráticas, pero hay dos negativas. Por lo tanto, ahora la que es distinta es la de la x. La x es la distinta porque es la única positiva. Esa es la que me va a convenir poner en vertical. Pero ¿qué va a pasar ahora con las trazas? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, el i fuera un 0, acá ¿qué cónica me quedó? Una hipérbola. Una hipérbola, sí. Hipérbola, pero el eje imaginario de esta hipérbola es el eje z. ¿Sí? Para estar en negativo, ¿no, profe? Cuando z sea 0, también es hipérbola, pero el eje imaginario es el otro, es i. No me pasa lo mismo que recién, que las dos veces me daba hipérbola, pero se mantenía, el eje imaginario era el mismo en los dos casos. Entonces, a ese eje era al que pongo en vertical, porque a ese eje es al que estoy rodeando con la gráfica de la cuádrica. ¿No? Entonces, ahora la diferencia es que las dos veces es hipérbola, pero me cambia el eje imaginario. Y bueno, y además conviene poner como vertical al distinto, que es el X, dijimos, el X, el Y acá afuera, y el Z horizontal. ¿No? Este me quedó feo. A ver, así. Acá, este va a ser el I, este va a ser el X, este el Y y el Z. ¿Ven que mientras uno va manteniendo el orden de la terna, no hay problema? Cualquiera de las tres variantes se puede. Lo que no puedo hacer es, por ejemplo, poner X, Z, Y. Eso estaría mal. Pero mientras uno mantenga el orden, yo me guío poniendo el vertical como aquel que está distinto siempre, digamos. Entonces, dijimos, cuando el i era 0, en el plano XZ me están apareciendo hipérbolas donde el eje imaginario es el Z. Entonces, en el XZ la hipérbola está haciendo esto, así y por aquí abajo. ¿Cierto? Está como rodeándolo al Z. En cambio, cuando el Z era 0, la hipérbola que me está apareciendo tiene como eje imaginario al i, o sea, en el xy, la hipérbola está haciendo esto de adelante hacia atrás, ¿no? Y abajo hace lo mismo. Cuestión que entonces, si yo me imagino esos movimientos, primero tengo las hipérbolas que hacían, digamos,
así y así, ¿no es cierto? Que tenían al eje imaginario Z. Y después las otras hipérbolas están haciendo como de adelante hacia atrás, porque tienen imaginario al I, y acá lo mismo. Bueno, este dibujo entonces termina quedando una cosa como esta, ¿no? Que es el, bueno, este quedó muy feo, el de abajo. Este acá me queda la otra parte de la copita esa, ¿cierto? Una mirando para arriba y la otra mirando para abajo. ¿Ya? Voy a buscar otro marcador porque esto ya está un poca tinta. ¿Está? A ver, este azulando mejor y este mejor. Bueno, entonces, aquí tengo el formato del hiperboloide de 2 hojas que, para que vean por ahí un dibujito mejor hecho, sería una cosa como esta. ¿No? Porque acá está marcado así un poco la traza de lo que son las hipérbolas, cómo están funcionando las hipérbolas, pero me quedan entonces 2 copitas. Ahora, O sea que solamente estaría abrazando al eje X, ¿no, profe? claro, que justamente es el distinto. O sea, terminan Claro. rodeándolo al eje X, por eso conviene que ese distinto esté puesto vertical, para que uno se guíe con el dibujo. ¿No? Bueno, Pero eso ahora, sería porque tiene dos ejes imaginarios, ¿no? claro, tiene ¿O eje no? Por los imaginario. dos imaginarios. Exactamente. Claro. Ahora, acá, no para cualquier valor de X yo voy a tener intersecciones, porque acá hay un pedazo del dibujo que está vacío, que no tiene dibujo, ¿sí? El dibujo en realidad tiene dos partes, una para abajo así y la otra para arriba, ¿no? Entonces, todos estos valores de X, que en realidad, fíjense, ¿dónde va a estar llegando? El X tiene un semieje que vale 4, entonces, acá, agarré el equivocado, acá estoy a la altura de X igual a 2, y acá abajo estoy a la altura del X igual a menos 2, ¿no? En todo este tramo entre el 2 y el menos 2, si yo quiero intersectar con planos de X igual a algo en ese sector, me voy a encontrar con vacío, me voy a encontrar con un absurdo, porque no hay intersección. Y eso como lo vemos en el álgebra. Por ejemplo, si yo le doy valor 1, le doy a X valor 1, que estaría acá, ¿no es cierto? Sería un plano así, paralelo al IZ, pero que está a la altura de un 1. Bueno, ese planito no debería tener intersección con la cuádrica, con el hiperboloide de 2 hojas. ¿Qué pasa acá si yo pongo un 1 en X? Esto me queda un cuarto, ¿no es cierto? Si el X es un 1, esto me quedó en un cuarto. Lo voy a pasar para allá y me va a quedar menos I cuadrado sobre 9, menos Z cuadrado sobre 25, igual a 1 menos un cuarto, que va a ser 3 cuartos, ¿no? Bueno, entonces uno dirá, bueno, acá yo necesito que haya un 1 para saber de qué cónica se trata, ok, multiplico por 4 tercios, todo eso. Pero ¿qué está pasando acá? Acá tengo 2 negativos igualado a un 1, 2 negativos y cuadráticos igualado a un 1. Eso es absurdo, eso no es ninguna cónica conocida. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? O sea, si el X es un 1 y yo lo pasé para acá y me quedó este 3 cuartos acá, por más que yo multiplique por 4 tercios, este 1 de acá es positivo y acá yo estoy teniendo una ecuación que tiene 2 negativos cuadráticos y eso no es ninguna cónica, no está tipificado, eso no es nada. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está donde el álgebra me dice que no hay intersección, que ahí yo tengo un absurdo. No existe una cónica intersección entre ese plano X igual 1 y el hiperboloide de 2 hojas. Distinto es si yo le pongo X, pero mayores que 2. O sea, si yo lo intersecto a esto con un plano, por ejemplo, X igual a 3, ¿cierto? Que sería un planito paralelo al IZ, paralelo al piso, pero acá a la altura de 3, ahí sí me tiene que dar una intersección. Además, me debería estar dando una elipse acá, ¿no es cierto? Si yo corto esa copita con un plano X igual a 3,
me debería estar dando una elipse. Bueno, ¿cómo lo veo analíticamente? Le pongo x igual a 3, y el x fuera un 3, esto que está acá me quedó 9 cuartos. Entonces 1 menos 9 cuartos, eso me está dando menos 5 cuartos. ¿Sí? Y como yo voy a necesitar hacer el 1 ahí, y voy a tener que multiplicar por menos 4 quintos, que es negativo, este menos 4 quintos me hace un 1 acá, me hace positivo a este y positivo a este, y ahí me está dando una elipse. ¿Sí? Porque gráficamente en el dibujo yo veo que un plano x igual a 3 tiene intersección con el hiperboloide. En cambio, cualquier plano que le pongamos entre el 2 y el menos 2, me tiene que hacer un absurdo porque no hay intersección con la cuádrica. ¿Se ve hasta ahí? Sí, profe, estamos bien. Profe, cuando haga las intersecciones, ¿siempre va a ser elipse? Claro, en este caso, En ese caso sí, porque son distintas las denominadores. claro, porque son distintos los denominadores. Bien. También podría Claro, pero... darse que fueran igual los denominadores y me estaría quedando circunferencia. Ah, claro, esa duda tenía. Estaría hablando de un hiperboloide de 2 hojas, pero en vez de que las campanitas esas sean totalmente redonditas, en realidad son campanitas, pero como achatadas, como que cuando vos las mirás de arriba, lo que ves es óvalo y no circunferencia. Ah, bien, se entiende. Gracias. ¿Bien? Pero sería ahora porque, como da negativo en el otro lado, entonces tiene sentido, ¿no? Porque da negativo. O sea, el otro lado. Como te dio negativo acá y vos vas a tener que multiplicar por menos 4 quintos negativo, digamos, entonces ese negativo de acá te va a transformar a este en un positivo y a este también, y ahí te va a aparecer la elipse. Profe, a mí me tocó un ejercicio así. Me quedaron todos negativos y lo multipliqué todo por -1. ¿Está bien igual? Claro, claro. Si están todos negativos, uno puede multiplicar por menos 1 y aparece la elipse. El problema de recién, el que yo borré recién, era que lo que nos había quedado afuera era un positivo. Entonces tengo que multiplicar por un positivo y ahí es donde me quedan estos dos negativos igualados a 1, y eso no es ninguna cónica conocida. Eso es lo que me está diciendo, no, con este plano que la querés intersectar acá, no encontrás dibujo para intersectarla. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría con un plano z igual a constante? Que sería un plano paralelo a la pared del costado, paralelo al XY. ¿No? ¿Qué tendría yo que ver si corto a este hiperboloide? Vamos a dibujarlo de vuelta. Si lo cortamos, a ver, teníamos acá, vamos así, y así. Teníamos acá el X y por acá estaba nuestro, a la altura de 2, estaba nuestro hiperboloide acá. Serían 2 palabras. Y a la altura de menos 2, así teníamos la otra campanita. Bueno, X y Z. Si yo dijera plano Z igual a 2, ponele, bueno, sería que a la altura del 2 de Z, yo estoy interponiendo acá un plano paralelo con la pared del costado. ¿Se ve? ¿Sería una hipérbola? Claro. Cuando yo intersecte ese plano con estas dos copitas, lo que ese plano va a hacer es esto acá, y lo mismo va a hacer acá abajo. Yo no lo prolongué al plano, ¿no? Pero lo mismo me va a estar haciendo acá abajo. O sea, un plano z igual a constante me va a intersectar con el hiperboloide de 2 hojas y me va a dar de resultado una hipérbola. Bueno, veamos algebraicamente cuando z es igual a 2, que nosotros dijimos que deberíamos ver hipérbolas. Vamos a probarlo. A ver, si z fuera 2, esto me quedó x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 9. Esto, si z es un 2, esto es 4/25, menos 4/25, que va a ir para allá. 1 más 4/25, que va a ser 29/25. No importa mucho el número, pero acá yo ya estoy viendo que esto es una hipérbola.
Me falta ajustar y decir que acá haya un 1, entonces voy a multiplicar por lo que haga falta, 25/29 positivo, ¿sí? Para que acá me quede un 1. Esto acá se me va a ver modificado, pero la ecuación de esta cónica, de esta, Claro, va a mantener su signo, ¿no? claro, va a mantener su signo, va a ser una hipérbola que va a tener eje imaginario, el eje Y. ¿Qué significa eje imaginario? Claro. Y? Que está haciendo, ven el formato que está haciendo. O sea, el eje Y es este de acá, ¿no? Y estas hiperbolitas que nos dio gráficamente la intersección, están teniendo eje imaginario en el eje Y. ¿Bien? El eje Y es el que le pasa por el medio a la hiperbolita esta, y digamos, una rama acá y una rama acá. ¿Se ve? Bueno, eso Sí, es... profe, se entendió bastante. Claro, eso es hacerle las trazas a las cuádricas, o incluso te dice el mismo ejercicio, intersectar con el plano, por ejemplo, z igual a 2. ¿Qué tengo que hacer? Lo hago algebraicamente primero, me fijo qué es lo que debería darme, y después vengo al gráfico y corroboramos, verificamos que esto que yo había sacado acá algebraicamente se vea en el gráfico. ¿A dónde está esa hipérbola que es la... Profe, cuando... y a ese valor de z que usted puso que era 2, Sí. ¿le podemos dar cualquier valor? Cualquiera, Si o nos toca un ejercicio. o le das vos un Ah, valor. no, está bien. Siempre vamos a encontrar intersección con Z, porque estas copitas se están abriendo hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera, así que siempre, cualquier valor de Z que yo ponga, voy a ir a encontrar la intersección con la copita de arriba y la copita de abajo, que son simétricas, ¿no? Y, Bueno, profe, y ¿cómo después- sabríamos que la hipérbola, no, o sea, que eso no está centrado en el eje, en el origen? ¿Cómo? ¿Cómo sabemos si no está desplazado? Porque te van a aparecer acá, en paréntesis, por ejemplo, te va a decir x menos 1 al cuadrado, y más 3 al cuadrado, z menos 2 al cuadrado, entonces ahí sabes dónde está el centro del dibujo, ¿no? Si me Claro, tu H y tu K son 0 acá. está corrido en X, está corrido en unidad. Sí, ¿qué otra pregunta? Y ese punto que nos da sería el centro, o sea, lo que sería la mitad de entre el vértice y vértice, ¿no? Claro, te da el centro, que ves, en este caso es el 0, 0, 0, y es este puntito acá, pero en este caso ese centro no le pertenece a la gráfica del hiperboloide. Claro. Y en realidad, si yo acá pusiera 0, 0, 0, me está diciendo que 0 es igual a 1, me está dando un absurdo. Eso me comprueba que el 0, 0, 0 no es un punto de la gráfica, es el centro de simetría, si querés, de la cuádrica, ¿no? Pero no es un punto que pertenece a la cuádrica porque no verifica con su ecuación. Sería el centro de las cónicas. Sí, el centro de la cuádrica, está bien decir el centro de la cuádrica, pero que no es punto de la superficie de la cuádrica en sí, ¿no? Porque además no verifica con su ecuación. Después, Y ningún punto verificaría, ¿no? sí, hay otros puntos que sí, todos los puntos que te hacen la superficie de la copita, sí. Sí, hay. No, claro, me refiero a que si no estuviera centrada en el origen, esos puntos que nos dicen dónde está el vértice tampoco pertenecerían. Tampoco pertenecen a la gráfica del hiperboloide. Bien, bien la observación. Sí. Bien. Bueno, acá por ejemplo, otro detalle que me estaba olvidando, nosotros dijimos que estos x entre el 2 y el menos 2, digamos, no nos daba intersección, pero ¿qué pasa exactamente si uno le pone el x igual a 2? Punto, profe. X igual a 2, esto es un 1, se va para allá y me queda como 0, ¿no es cierto? Y estos, que son dos cuadráticos, pero que me están dando de resultado 0, solamente valen para un punto, que sería, ¿cuál? Sería el punto 3 de y 5 de z, ¿no? O sea, el punto 2 en x, 3 en y 5 en z,
ese puntito sería la única intersección del plano x igual a 2 con el dibujito, que es este puntito de acá. Lo mismo me ¿Qué estaría- sería el vértice, profe? ¿Cómo? ¿Qué serían los vértices? Claro, que serían los vértices de la copita, si se quiere, no sé Claro. llamarlo de alguna manera. Lo mismo estaría pasando con el punto x igual a menos 2, porque también menos 2 al cuadrado también se hace 4, y esto se hace 1 y va para allá y es 0, ¿no es cierto? Sucedería lo mismo. Entonces ahí Profe, ahí en el chat, la intersección de ese plano con esta cuádrica nos estaría dando un punto, tanto el x igual a 2 como el x igual a menos. Sí, ¿qué claro, han dicho? que una chica en el chat puso que no sería 2, 0, 0 el vértice. Eh, sí, perdón, sí, tiene razón. Tiene razón. No es el punto 235, no, dije mal. Claro, porque no hay ninguna variable para restarle y todo eso, así que sería el 2, 0, 0. Esta está centrada en el origen, me comí esa parte. No, tiene razón la observación acá que hace la compañera Melina. Melina. Sería 2, 0, 0, claro, porque esto era un 1, se iba para allá y esto le quedaba 0, y lo único que va a verificar con eso es si acá hay un 0 sobre 9 y un 0 sobre 25. Bien, dije mal, bórrenlo. Es el 2, 0, 0, y el menos 2, 0, 0 es la otra intersección con el plano x igual a menos 2. Pero en este caso porque sería el vértice, ¿no? ¿O no? Sí, eso estaba bien cuando dijimos que sería el vértice de la copita esa de arriba o de la copita de abajo. En realidad, bueno, yo ahora les estoy diciendo copita, pero en realidad, ahora lo vamos a ver, tiene forma de un paraboloide. Ahora vamos a llegar al paraboloide y tiene forma de un paraboloide. Bueno, lo que yo les quería mostrar era que acá hay desarrollado un ejemplo, un dibujito de un hiperboloide de 2 hojas, a ver, lo pongo así, que está dibujado con el GeoGebra, ¿no? Y que acá abajo están mostradas las intersecciones con distintos planos. Y bueno, y acá se ve clarito que está ese sector ahí, donde no hay dibujo, y entonces en todo ese sector, si yo quiero intersectar con planos, me va a salir un absurdo. Me va a dar una intersección vacía. Bien, eso es los hiperboloides, digamos, el de una hoja, cuando tenían el mismo eje imaginario las dos veces las dos hipérbolas, y el de 2 hojas cuando me da hipérbola, pero que tienen distintos los ejes imaginarios. Entonces sucede este gráfico que es el de las 2 copitas. Hay gente intentando entrar. Sí, hay chicos esperando. A ver, ahí está. Ahí puse. Profe, ¿no es conveniente hacer a alguien coanfitrión por las dudas? ¿Para eso? ¿Para que vaya aceptando? Sí, para ir aceptando, está bien. Puede ser. Bueno, vamos a llegar entonces. Dale agua, hacete como anfitrión. El Lázari quiere. Bueno, no, mientras nos vamos arreglando así, ustedes. Yo para solucionar cosas más rápido. No tenemos a nadie afuera. Bueno, vamos a pasar a los paraboloides, porque también tienen característica fácil de ser identificados, digamos. Que por supuesto el paraboloide va a ser la generalización de las parábolas, ¿no es cierto? En R3. Paraboloide. Bueno, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta que cuando es paraboloide? Porque vamos a tener 2 variables cuadráticas y una variable lineal. Si recuerdan cómo veníamos de las cónicas, en la parábola en R2 nos pasaba eso, ¿no? Que había una variable cuadrática y la otra lineal. Bueno, acá vamos a tener 2 cuadráticas y una lineal. A ver si yo tengo acá un dibujo. Bueno, por ejemplo, vamos a poner un x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 igual a z. ¿No? A ver, vamos a ver si responde sí.
Bueno, si a mí se me presenta una ecuación de este estilo, donde tengo las dos cuadráticas y una sola lineal, bueno, acá la distinta es la lineal, y a esa es a la que me va a convenir ponerla en vertical, ¿no? Entonces, vamos a tenerlo al z en vertical, al z, y por lo tanto el orden va a ser x, y el z en vertical, ¿no? Bueno, pero y ahora vamos a las trazas. ¿Qué pasa si el x es un 0 y me quedo con esa ecuación de una cónica en el plano IZ? ¿Qué leo yo en esa ecuación en el plano IZ? ¿Una parábola? Una Sí, parábola. una parábola. Exactamente. Faltaría que este 9 venga acá para que haga eso del 4p, ¿no es cierto? Que tenía la forma que tenía la parábola, pero básicamente es una parábola, porque hay una cuadrática y una lineal. ¿Y a cuál de los dos ejes era al que rodeaban las parábolas? ¿Al cuadrático o al lineal? Al lineal. Al lineal. Lineal, porque acordémonos que la parábola más famosa, que era la y igual a x cuadrado, la que tenía de lineal era la y, la x era la cuadrática, y estaba rodeando al eje lineal. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando hago la traza x igual a 0, leo eso y veo que es una parábola y que tiene su eje de simetría en el lineal, que sería z. Cuando hago y igual a 0, de nuevo estoy leyendo parábola y también tiene como eje de simetría al z. ¿No es cierto? Entonces, en el plano IZ, cuando habíamos hecho la traza con x igual 0, habíamos eliminado el x, por decirlo de alguna forma, en el plano IZ, que es esa pared de atrás, yo estoy teniendo parábolas, pero que están rodeando a z, ¿no es cierto? O sea, están más o menos haciendo un dibujito de este estilo. Y en el plano XZ, también estoy teniendo parábolas que están rodeándolo a z, que están teniendo a z como eje de simetría. Entonces estoy teniendo una ramita que yo voy a ver de acá enfrente y la otra que la voy a estar viendo por detrás, ¿no? Entonces voy a estar viendo algo como esto así. Bueno, acá entonces se formó lo que se conoce como paraboloide, que esta sí es una copita. Bueno, en este caso centrado en el origen, ¿no es cierto? Porque no hay ningún desplazamiento. Profe, y ahí entra de vuelta lo del distinto denominador, un paraboloide elíptico o cilíndrico. También, digamos, en este caso, bueno, cuando yo intersecto con z igual a constante, que le estoy poniendo acá como una tapa a esto, cuando estoy poniendo acá un plano paralelo al piso y la estoy intersectando con ese dibujo, en este caso lo que yo voy a estar viendo es ovalado, o sea, es elipse, pero podría ocurrirme que el paraboloide tenga una formita bien redondeada y cuando yo intersecto con z estaría viendo circunferencia. O sea que otra vez acá están jugando las longitudes de los dos semiejes en x e y en este caso, ¿no? Profe, pero entonces ahí sería de alguna hoja o de una hoja o algo, o no hay nada. Estos se llaman solamente paraboloides. Puede Claro, ser sin paraboloide hoja. elíptico, si lo que vos ves es elipse, cuando lo intersectás, Ah, no, sí. Sí, entiendo. O sea, así solo. solo, paraboloide. Claro. Sí. Elíptico o no, el otro sería, no sé, cilíndrico, si querés, o no tiene nombre específico, paraboloide solo. Sería así, cuando yo intersecto acá veo circunferencia. Ahora, también como se ve en el dibujo, también hay un sector de los valores de z que cuando yo quiera intersectarlos no voy a encontrar dibujo. Por ejemplo, este eje z se prolonga para abajo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo acá planto un plano paralelo al piso, pero más abajo, no sé, a la altura de z igual a -3? Bueno, este plan, por el dibujo, yo me estoy dando cuenta que con ese plano z igual a -3 no hay intersección, ¿sí? Lo deberíamos ver algebraicamente. Y se ve precisamente, porque si yo estoy haciendo con z igual a -3, me está quedando
esta expresión más esta expresión igualada a algo negativo. Y estas dos expresiones son cuadráticas, por lo tanto, ninguna de ellas dos va a ser negativa. Entonces es imposible que dos cosas positivas y sumadas encima me vayan a dar de resultado -3. O sea, no hay ningún punto ahí que verifique si yo le quiero poner un z igual a -3. Entonces, ahí me estoy encontrando con un absurdo. Bueno, ¿y el absurdo por qué? Y porque yo le estoy poniendo un plano paralelo al piso, pero al nivel de -3, o sea, en el subsuelo, y ese plano no se va a cortar con la gráfica de mi paraboloide. ¿Sí? Entonces, bueno, acá en esta también Profe, sí. hay limitaciones. No siempre las intersecciones van a encontrar el dibujo, ¿no? Sí, ¿qué Si pregunta? tuviera el z igual a 0, Con si z tuviera el z. igual a 0, que tenés ahí el vértice del paraboloide, el nacimiento del paraboloide. La intersección sería con el plano XY, ¿verdad? Claro, porque si yo acá pongo un 0 y de nuevo tengo dos expresiones cuadráticas y sumadas, y esas dos me tienen que dar 0, no Sí, hay así va a forma de que una sea positiva y la otra negativa para que se compensen y me dé 0. La única alternativa que hay es que el X y el Y también sean un 0 cada uno. ¿Y no se podría decir que es como una elipse de radio 0? ¿Se podría decir eso? Sí, se podría. Sería un punto en realidad. Claro, por eso, para decir que es un Sí, punto. porque podemos divagar un poco y pensar que puede ser una elipse con semiejes igual a 0, si querés. O sea, para decir que la intersección es un punto, se puede decir que... Sí. No, perdón. Que para decir que la intersección... Elipses, claro. Sí, Bien. pero en realidad lo correcto sería que la intersección de ese plano que z igual 0, que sería el piso básicamente, es un punto y es el vértice del paraboloide y es el inicio del paraboloide. ¿No? Claro, También sí. podemos al paraboloide, podemos buscarle su foco, que lo va a tener, vieron que las parábolas tenían un foco, y esta lo va a tener como por acá, al foco. ¿Sí? Profe, una pregunta. Tengo el valor este del 4P, o sea, habría que hacerlo como un denominador para que pase allá, ¿no es cierto? Esto sería un 36 como un denominador para que pase allá, bueno. Pero puedo hacer que acá aparezca el factor S4P, y entonces ahí voy a tener el valor de P, y ese P habíamos dicho en las parábolas que es la distancia de vértice a foco, y lo mismo que de vértice a directriz para abajo, ¿no es cierto? Si yo encuentro ese valor de P, y ya el vértice aquí está en 0, 0, 0, bueno, subo esa cantidad de unidades en Z, entonces puedo encontrar el foco, que va a ser 0 en X, 0 en Y, y tanto en Z, que es la parte que se está subiendo para arriba. Se le puede encontrar, me refiero. Creo que en la parte del apunte hay alguna preguntita de ese estilo. En el práctico me parece que no, pero ¿Podemos ver el foco del paraboloide despejando? Lo podés ver, sí. Vas a tener que hacer acá un común denominador 36. Te va a quedar esto te va a quedar bueno, modificado acá y acá, y allá te va a aparecer el 36, y de ahí te va a salir el valor del P, que es la distancia vértice a foco. Okay. No del 4 por tanto. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué iban a decir? Profe, yo una pregunta. ¿Con el paraboloide puede ir parte como para abajo o Sí. siempre va para arriba? ¿Cuál sería el caso ese? Sería Puede ir para abajo cuando vos acá tenés un negativo. Sí, puede haber paraboloides para abajo, porque serían las parábolas mirando hacia abajo. Porque, mira, ¿qué pasaría? Ponele, si uno acá pone menos z, sí, por ejemplo, menos z, o podemos levantarlo, incluso podemos decir menos z más 3, cosa que
levanta 3 unidades, pero con ese menos de afuera hace que te mire para abajo. Entonces, cuando yo hago las trazas, cuando esto es 0, eso sigue siendo una parábola que sigue abrazando al eje Z, sigue teniendo eje de simetría en el eje Z, pero al tener este negativo es una parábola que está mirando hacia abajo. Lo mismo si este lo hago 0, otra vez es parábola, pero con este negativo acá también mira para abajo. Entonces cuando uno lo va a dibujar a ese paraboloide, vamos a poner al Z para arriba, al X y al Y, pero en verdad la gráfica de este paraboloide se va a estar desarrollando hacia abajo. Así. ¿No? Ahí. ¿Sí? Es más, por eso estaba pensando, puede aparecer, por ejemplo, un menos Z más 3. Quiere decir que yo subí, Z menos 3. Quiere decir que subí 3 unidades, ponele, pero como las ramas están mirando hacia abajo, entonces se está haciendo esto, el paraboloide. ¿No? Si esto fuera un menos Z menos 3, pone. ¿Esto qué me está diciendo? Que el vértice de la... O sea, yo de la ecuación uno sabe leer a dónde está el vértice, como sabíamos leerlo para las parábolas, ¿no? Entonces, ¿dónde va a estar el vértice de este paraboloide? Va a estar en 0 de X, 0 de Y y 3 de Z. O sea, acá está el vértice. Pero al tener este negativo acá afuera, son parábolas que miran hacia abajo. Cuando hago las trazas, me salen parábolas que tienen su vértice en el 3, pero están mirando para abajo. Entonces el dibujo me quedó así. Más, por ejemplo, si me lo piden en el primer octante, que eso suele ser, en casi todos los ejercicios prácticos se habla del primer octante. ¿Qué significa? Que lo queremos ver del lado de los 3 semiejes positivos, del X y Z positivos. ¿Sí? Entonces me estoy quedando con la porción esta que se ve desde acá afuera, del rinconcito de los tres ejes. Cuando me hablan del primer octante, me estoy quedando con la parte que veo desde fuera, con la parte de los semiejes positivos. ¿Sí? Porque Profe, lo que fijaste ahí es el primer octante, ¿no? el primer octante, este paraboloide estaría continuando acá indefinidamente para abajo, lo mismo que el otro continuaba para arriba indefinidamente. Sí, ¿qué preguntaban? No, profe, ahí, claro, el dibujo está hecho en el primer octante directamente. Claro, Perfecto. acá yo lo hice en el primer octante, sí, que es como se lo suele pedir la mayoría de las veces, ¿no? O si está, Profe, antes de que siga, hay gente esperando, profe. si está Otra vez. mirando para arriba, les va a decir cortarlo con Z igual a lo que sea. No me sale nadie en la sala de espera. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? No tengo a nadie en la sala, tengo usted. Sí. Vuelvo a la pregunta del foco que le preguntaba recién. Cuando nosotros, bueno, vio que usted dijo que queda afectado el X y el Y, sí. Eso yo lo tengo que despejar y dejarlos en limpio para que me dé el foco, ¿no? No, en general no te hace falta. O sea, hoy con los graficadores, por ejemplo, vos ponés la ecuación y te la grafican, no haría falta. No, igual, por ahí justo esa ecuación que estábamos usando ahí de ejemplo, por ahí no es la más fácil de encontrarle el foco. Yo a lo que voy es que uno puede lograr que acá aparezca ese factor, ese 4P, que me indique cuál es el valor de P, que es la distancia vértice a foco, digamos, ¿no? Por ahí esta no es la ecuación mejor. Profe, disculpe, justo se cortó cuando explico. No, que digo... Por ejemplo, a mí me quedó... Sí. Le cuento, me quedó 9x al cuadrado más 4y al cuadrado, y bueno, y me quedó el 4 por P por Z, ¿no? Sí. Yo ese 9 y el 4 que me quedaron multiplicando, ¿los tengo que despejar también?
No necesariamente. No, pero por eso, lo que yo te decía es que la ecuación esta no es la mejor para encontrar justamente el foco. Después, si querés, por ahí busco algún ejemplo que sea más sencillo y les paso así por fotos. ¿Sí? Pero no te enriedes ahora con ese tema. Yo lo que dije fue una aclaración nomás, como que uno puede encontrar ese factor para ver, para encontrar el P, el valor de P. ¿Sí?